Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Es un privilegio para mí, una vez más, poder saludarlos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que día con día están pendientes de la programación de Canal 27, el canal que predica la verdad. Para mí es un gusto saludarlo en esta mañana tan hermosa, una mañana tan bendecida que Dios nos ha regalado. Y yo creo que hay motivo suficiente para vivir agradecido por lo que Dios hace y es para con nosotros. Esta mañana quiero invitarlo a que juntos reflexionemos en la bendita palabra y hoy quiero compartir con ustedes un título muy particular, muy afín a la palabra. Y para ello quiero tomar la base escritural en la carta del apóstol Pablo a los romanos y quiero invitarle a que tomemos el versículo 18 al versículo 21, aunque la base para la reflexión la vamos a tomar en el versículo 20. Pero para tener una panorámica del contexto, quiero que vaya a su Biblia, ahí en su casita, y juntos leamos la bendita palabra. Y la Sagrada Escritura dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero titular esta reflexión: no tienen excusa. Quiero traer a la memoria lo que hoy vivimos, los tiempos que hoy nos toca vivir y los desafíos que cada día como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos enfrentamos. Hay en el medio en el que nos movemos diversidad de pensamientos, diversidad de criterios, diversidad de opiniones. Y cada quien, basado, algunos en su propia experiencia, otros en lo que han oído de otros, y muchos basados en su propia necedad, piensan desvirtuar lo que Dios es para la humanidad y la creación. Cuando vemos actitudes así, pensamos en lo que Pablo nos invita a que hoy reflexionemos. Porque estamos viviendo en un tiempo en el que el hombre trata de ignorar la soberanía de un Dios eterno, de un Dios inteligente y sabio, de un Dios que no necesitó de consejo para poder crear y hacer todo lo que ahora está a nuestra vista. El hombre trata de alguna manera de querer oponerse a Dios, de resistir
lo que la bendita palabra nos enseña y sobre todo lo que podemos contemplar a través de la creación. Dice la Sagrada Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero mientras que yo reflexionaba en estos pasajes de la Escritura, vino a mi mente que la persona que se considera ateo, aun cuando niega a Dios y dice no creer en Dios, ya lo está confesando. Porque el hecho de negarse a creer en algo que no existe, pues no vale la pena resistirlo. Pero como dentro del ser humano hay una conciencia, hay algo que no lo deja tranquilo. Y entonces mucho en el afán, personas con el fin de acallar su conciencia y de sentirse tranquilo, tratan por lo menos de negar enfrentarse a un Dios verdadero y soberano. Una cosa es vivir en el temor, que el temor es reverencia, es respeto, y otra cosa es enfrentar tus propios miedos. El hombre, basado en todo lo que ahora puede obtener, ya sea su educación, ya sea la tecnología, ya sea los medios de comunicación al alcance, bueno, todo lo que el hombre quiere, ahora lo obtiene fácilmente. Pero déjeme decirle, aunque el hombre tenga todo ello, dentro de él, dentro de sí, hay una necesidad que no lo satisface. Cualquier cosa que podamos nosotros utilizar como la forma de negar que hay un Dios soberano. Yo solamente quiero decir en esta hora, basado en el título que hemos puesto a esta meditación, no tienen excusa. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos el versículo 18, que es el contexto inmediato del versículo 20, dice la Sagrada Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando hablamos de injusticia, podemos ver la coyuntura social, política y económica que vive en nuestro país. Yo no me voy a ir a otro país, quiero estar en mi país, en mi contexto. Cuando hablamos de injusticia podemos ver la magnitud, el alcance que ha tenido lo que hoy es injusticia. La verdad que es escalofriante y hasta preocupante la actitud aberrante con la que los hombres y mujeres actúan como si no hubiese alguien que está tomando en cuenta esas actitudes tan nefastas. Políticos que sin escrúpulos, religiosos que han caído también en situaciones iguales o similares. Déjeme decirle que hoy es preocupante para uno de pastor o de líder de una congregación, es preocupante porque tiene que saber presentar una respuesta que conlleve por lo menos la idea principal de someternos a Dios, aunque otros no lo quieran hacer,
nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer esto. No tienen excusa los que, sabiendo que el pueblo se muere de hambre, que los niños se mueren de desnutrición, que la gente necesitada está esperando un auxilio, no tienen excusa aquellos que, sabiendo hacer el bien, no lo hacen. No tienen excusa aquellos que tratan de negar a Dios, tratan de resistir a Dios. No tienen excusa porque Dios habla a través de la creación, a través de la Sagrada Escritura, que es su palabra escrita, y a través de la conciencia. Vamos a ir a un precioso salmo, y es el Salmo 19, su versículo número 1 al 2. Y la Sagrada Escritura dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche anuncia sabiduría. Déjeme decirle algo. No podemos, por mucho que nos esforcemos, negar que la creación que está a nuestro alcance y en el cual nosotros nos movemos, no podemos negar que ella es testigo del poder de un Dios soberano y de la obra de un Dios justo y verdadero. Es imposible, porque la creación es un testigo sin palabras que declara la grandeza de nuestro Dios. La creación es un testigo que nos enseña una obra portentosa que nadie en el mundo lo pueda alcanzar o mejorar. No importa que en nuestro tiempo los científicos estén tan adelantados, y gracias a Dios por ello, pero nadie podrá hacer algo por su propio medio que iguale a la creación de nuestro Padre. Es por eso que no tienen excusa los que quieran negar que es necesario reconocer la soberanía de un Dios verdadero y santo. La creación es un testigo que grita en silencio, mostrándonos ante nuestros ojos un diseño incomparable, un diseño que jamás será igualado. La creación nos hace ver que hay un Dios que todo lo puede. Cuando yo veo los campos, cuando contemplamos las criaturas que Dios ha creado, y cuando considero la vida de mi prójimo, digo qué grande es Dios. Porque a la hora de ver a un hermano, a un amigo, a un pariente, podemos ver que tenemos tal vez todo lo que
lo que cada cuerpo pueda obtener. Lo que no poseemos iguales son las características, son las virtudes que Dios ha puesto en cada uno. Los rasgos son diferentes porque Dios así lo planeó, así lo quiso. Aún lo que el salmista dice, aún la noche es testigo del poder y la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque si usted es una persona que ama contemplar el cielo, solo de ver por encima de usted de noche, se va a dar cuenta mayormente en los días de verano o en el tiempo de verano, cuando no hay niebla, podemos contemplar la belleza del firmamento de los cielos que están sobre nuestra cabeza y podemos imaginarnos cuán hermosos son esas estrellas que brillan a cuántos miles de kilómetros de donde nosotros estamos. Por eso hay algo que nos hace alegrarnos los que amamos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque allá en Daniel podemos encontrar una palabra que dice que los que enseñaron a muchos la justicia van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Mi amado, es por eso que no podemos olvidarnos que Dios ama la justicia y lo que Dios busca de nosotros es que hagamos justicia, que hagamos misericordia y que sobre todo nos amemos. ¿Quiere usted negar a Dios? ¿Quiere usted decir que Dios no es real? Pues entonces comience anulando la creación. Comience anulando lo que Dios ha hecho y lo que está ante sus ojos. Déjeme decirle, por muy inteligente que se crea, no va a lograr negar que Dios es real y que Dios vive para siempre. Número 2, Dios se manifiesta con palabras a través de la ley escrita en este libro santo. Para muchos, quizá este libro no tenga sentido. Para muchos es un libro más. Es el libro que más ha sido criticado. Es el libro que más ha recibido desprestigio. Pero es el libro que jamás han podido negar que lo que ha anticipado se ha cumplido al pie de la letra. Y es algo tan importante. Allá en este mismo salmo que tenemos, solamente que vamos al versículo 7 y 8. Y la bendita palabra del Señor dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quiero que leamos el versículo 9 y 10. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables
son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Mi amado, Dios se manifiesta a través de la creación y desde la creación. Pero también Dios se revela en su palabra escrita. Para aquellos que aman la palabra, dice la Sagrada Escritura, que convierten el alma. Yo estaba analizando que del hebreo alma es nefesh. Y esto significa que lo que hace la palabra es convertir al hombre totalmente o integralmente. Convierte al hombre. Hablamos entonces de la integridad moral del hombre. Si la palabra de Dios gobernase los corazones de todo ser humano, yo le aseguro que no habría violencia, no habrían secuestros, no habrían robos, no habría todo lo que vivimos a diario y los noticieros nos lo hacen saber. Lo que habría sería armonía y paz. Lo que habría sería justicia y misericordia. Cada uno de nosotros tiene la certeza de que sus acciones no son correctas, pero aún así negamos la palabra. Cuando la bendita palabra, dice la Sagrada Escritura, que es perfecta y que convierte la personalidad del hombre, es tan fiel que aunque muchos lo han querido desvirtuar, permanece fiel hasta el día de hoy. Los mandamientos de nuestro Dios alegran el corazón. Aquellos que amamos la palabra, amado hermano y amigo, déjeme decirle, quien ama la palabra lo disfruta, se deleita, se goza en esa palabra, porque Dios se revela en esta palabra. Y número 3, Dios se revela a través de la conciencia. Tengo que apresurarme porque el tiempo en televisión pues es oro. Y en tercer lugar, Dios se hace sentir y se revela a través de la conciencia. Y con esto quiero terminar. El Salmo 16, versículo 7, dice la bendita palabra: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me aconseja mi conciencia. Dios es soberano. Y alguien dijo, aunque el hombre y la mujer quieran desconocer la deidad de Dios, déjeme decirle, su conciencia no se lo va a permitir, porque Dios puso en nosotros esa semilla de su divinidad y esa semilla se llama conciencia. Si no oímos a nuestra conciencia es porque se ha cauterizado, se ha convertido en pedernal, y por eso las acciones del ser humano son deplorables hasta cierto modo. Pero déjeme decirle, Dios en su soberana voluntad puso en nosotros esa semilla que nos hace entender, y que el salmista dice,
aún de noche me aconseja mi conciencia. Si nos dejáramos iluminar por la revelación de Dios a través de la creación, a través de su palabra, y nuestra conciencia recibiera el consejo de Dios, habríamos más hombres justos, más mujeres piadosas, más personas entregadas y comprometidas con Dios, personas comprometidas con su semejante, personas comprometidas con su prójimo, personas leales, ya sea al gobierno o a Dios, pero tendría que comenzar el gobierno por ser leal a nuestro Dios. Por eso la Sagrada Escritura dice que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Y cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza. Mi amado, no tienen excusa aquellos que sabiendo que están quebrantando las leyes, ya sean civiles o eclesiales o divinas, mi amado, no tienen excusa. No tiene excusa aquel que le arrebata la vida a su prójimo sin ser el dueño y amo de esa vida. No tiene excusa aquel que le roba a su prójimo. No tiene excusa aquel que un día estuvo en la iglesia, estuvo en alguna congregación, se gozó, cantó y tal vez hasta predicó, pero que ahora le ha dado la espalda a Dios. No tienen excusa. No tiene excusa aquel que teniendo la palabra de Dios no la quiere vivir. No tiene excusa aquel que sabiendo que la palabra es verdad, hace caso omiso. No tiene excusa aquel que su conciencia lo ha amonestado. Y por eso le decía al principio, cuánta gente quiere acallar su conciencia a través de cosas que se inventan para tener tranquilo esa conciencia. No lo vas a lograr, mi amigo, mi hermano amado, tú que le has dado la espalda a Dios, tú que le has negado y tú que ahora te burlas de Él. Yo te digo en el nombre de Jesús, no tienes excusa, porque Dios se ha revelado y se sigue revelando para gloria de su nombre y para bien de nosotros. Mi amado, ¿quiere usted vivir una vida fructífera y bendecida? Sencillamente, déjese guiar por la palabra de nuestro buen Dios. Espero que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le dé la sabiduría, porque no tienen excusa a aquellos que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por permitirme compartir esta palabra con tus hijos e hijas, con amigos que probablemente me vieron en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra haga el efecto que necesita hacer tu palabra, porque la palabra es tuya, Señor amado. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos que atentamente trabajan, Dios, para poder hacer posible que esta programación llegue a los hogares de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica. Junto a Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz, damos gloria a Dios por su palabra.